Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un directo de este canal, que llevo sin hacer directos la hostia de tiempo. Y bueno, pues hoy os traigo What Remains of Edith Finch, un juego indie, un walking simulator que me ha recomendado una amiga. Y bueno, voy a hacer un directo porque también llevo mucho tiempo sin hacer y me ha apetecido en general. Así que hoy os traigo Edith Finch y sinceramente tengo ganas. Vamos a ver qué nos depara Edith Finch. Si hay algo, claro. Porque de momento... Ah, oh. Como esto, por ejemplo. Esto no tenía ni idea. Unas flores. Ah, vale, herreros, aquí. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Si eso es tu casa, sería la puta hostia. O sea, literal. ¿Quién no quiere vivir en una casa así? A ver, mucha Someone gente. had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Bueno, Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Milton Finch se llama el hermano. Pobrecillo. O sea, 4 años y desaparece el hermano. Lo peor que le puede pasar a una hermana, en realidad. Pero, bueno, let's see. Tú, en I serio. lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. No me dejaban entrar en la mitad de los cuartos. Entonces, ¿para qué tienes una casa así de grande, hija? Cago en la leche. Yo querría una casa así, joder. Sería la hostia. Una casa encima de otra. Creo que eso eran tulipanes lo que había visto. No tengo ni idea. Y esto es... No way. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. No fucking way. O sea... Me encanta... Sí, sí, literal. Me encanta, o sea... Quiero esto. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ah, que vale, que estaba ahí escrito, cojones. De mi hermano Lewis. No trespassing. Encima tiene cámaras, ¿sabes? Como para no. Lo que quiero ver es si puedo... No, no me deja. ¿Control de la cámara? Nah. Vale, o sea... Es lo que hay, vale. Quería ver si In a podía... will, my mother left me a key, but didn't tell me what it Siempre unlocked. me pasa lo mismo. Porque cada vez que hablo siempre tiene que hablar esta tía. Literalmente que lo que trataba de hacer era... La sensibilidad de la cámara, que la veo muy Maybe baja, she pero thought bueno. I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The Finches. Dos caminos. Bosque... Porque supongo que podría ir por aquí. Sí, bosque. O... O caminito. El bosque parece como una ruta más corta. Y el camino como más largo. Sinceramente... Voy a ir por el caminito. Me gusta. Sí. ¿Qué coño? Vamos por el bosque. Sí, vamos a ver si nos encontramos algún animalillo o algo que me quiera comer. Un oso de repente. ¿Ves? Una rana, no hemos encontrado una rana. No, o sea, ¿puedo ir por aquí? ¿No? ¿No me dejas? Ok. ¿Ir por ahí? Ah, por ahí sí me dejas, ¿eh? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Solo podía encontrarlo en la casa. Oh my god. Vale. Pues la casa tiene algún misterio. Esto de repente es el secreto de los Marrowbone. ¿Te imaginas? No, otro. ¿Me puedo ver el cuerpo? Jeje. O estoy Parece que estoy embarazada. Ah, no, vale, es que es una chica. Vale, sí, perdón, lo siento mucho, ¿vale?
Que es una chica, claro, que imbécil. Pensaba The que woods tenía around the mucha más. house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Ok. Me encanta la banda. Sobre todo me voy a fijar mucho en la banda sonora, porque este juego usa el piano. Y el piano, va. Me flipa muchísimo el piano. Buah. Ya ves, es que tenía hasta una canastita propia. Caminito. Ah, claro, el caminito hubiese venido. Claro, es la carretera principal. Ok. Eh, Nothing de nothing. The Ok. house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Sí. Joder, chaval, pero es que flipas, con la casita de mierda. Que sí, que yo quiero una casa de esta. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Pero es como una estatua de un dragón. Eso te iba a decir. Qué chulada, ¿no? ¿Puedo pasar? No. Pues hay contaminación, hijos de puta. Madre mía. Con tanto missing, tanto missing. Por ahí nada. Vale, pues vamos a ver. Entrar a la casita, ¿no? Es hora de entrar a la casita. Buah, ¿tiene esto un observatorio? No jodas. Sí, eso es un observatorio. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Explicar con palabras. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Hostia. O sea, tenía miedo. Vale. Hombre, no me extraña. También para un niño pequeño, bueno, incluso para una persona adulta que tiene mucha imaginación. O sea, sé yo. Terita que yo me cagaría vivo. ¿Qué es eso que suena? ¿Es esto, no? Me encanta. O sea, detallazo. Agujerito. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Buah. Hay una estatua allí. Hostia, qué chulada. El paisaje es bonito. Let's see. No sé si quiero entrar por aquí. ¿Se puede entrar por la puerta principal? Vamos a verlo, eso es lo primero. I heard something moving around in the garage. Ok. Es un walking simulator, tú solo piensas. Walking simulator. No pienses que es un juego de terror porque si no te cagas. Bueno, no pasaría nada. O sea. ¿Puedo abrir? I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Pues tienes un problema, maja. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Sí, porque está todo como muy recogido y sin polvo, ¿no? Has tenido la chacha aquí, seguro. ¿La chacha o el chacho? Vamos a ver. O sea, quiero entrar y decir, ¿hay alguien aquí? ¿Una maid? ¿Me tengo que colar por aquí, en serio? Me tengo que colar por aquí. Ok. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Cómo ha cambiado la cosa, a ver. Nothing de nada. Joder, tiene esta... Se ve como borroso, pero es que tiene hasta detalle. El puto important. Pues no sé lo que pone porque no leo bien, pero vamos, que sí. Básicamente tiene hasta un poquito de detalle eso. Poquito, muy poco. Pero bueno, que tenga detalle hasta un puto cerrojo. Porque esto supongo que era para fabricar algún cerrojo o algo así. La hostia.
Y eso son como... Ah, eso es una pelota de tenis. Una pelota de tenis. Cajas de Amazon. Ya las tengo avistadas y todo. The power had been turned off the night we left. Si no, os tocaría apagarlo seguramente. Y... Uf, For no the veas. first time in years, Hostia, January 2010. O sea, por esa época dejaron la casa, digo yo, porque si no... Eddie Down, Lewis Milton, Edith. Edith, que soy yo. I felt like I was home. Ah, pero no decías que le tenías miedo a la casa. But instead of a family, there were just memories of one. Ah, eso es otra cosa. Y Edith es la pequeñita. Joder. Buah, chaval. Lewis, madre mía, ¿no? ¿Quieres esa perilla, chaval, de putote? Ojalá y tener esa perilla. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Nuestra gata. O sea, vale. Hay una gata llamada Molly. ¿Qué te apuestas a que el ruido que hemos escuchado antes era la puñetera gata? Me resultaría bastante Or extraño. only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Con ketchup, por lo que veo. No sé si en los restaurantes chinos, la verdad, porque he ido a pocos, te darán ketchup, pero vamos, creo que no. ¿Qué es ese ruido, tío? Es el aire, ¿no? O sea, Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Vale. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Me encanta que los subtítulos te los tengas que buscar, literalmente. Que la entiendo, pero es por vosotros, My básicamente. mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Está... Yo creo que sí está vivo. Verás cómo lo vamos a encontrar justamente en este Walking Simulator. Y efectivamente... Vale, aquí vamos a tener que entrar. Aquí hay algo. Testing Thailand. Dejaban mucho, tal vez. Secret of the Stove. Cross Creek Cookery. The Hunter's Roast. No vamos a subir arriba aún, aunque... Chulada. Pueden subir por arriba, o sea, para los discapacitados. Mira, pensaron en todo. No hay corriente, así que no puedo encender la luz. The table was still a wreck from the night we left. It Pero, was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. matando a todos. Supongo que tu hermano, o sea, fuiste corriendo por tu hermano. Slenderman está ahí detrás, seguro. Slenderman, Ghostface o quien coño sea. Bueno, aquí yo solo ni de coña. Eddie, vale, Eddie. Joder, Eddie está con el respirador. No me jodas, chaval. La bombona de oxígeno. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. A ver. Buah, pero es que hasta los putos cuadros, tío. Public Market. Marketo. Quiero de verdad que esta casa, o sea, esta zona de la casa ahora mismo me parece una chulada. La televisión, me falta la Play ahí, o el PC por aquí. Bueno, no, el PC en el estudio. Aquí eso es, la mascotita, la Even the chimenea y a fireplace had a leer, story. chaval. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Sí. Pero vamos, es que me sentaría aquí. Ah, bueno, aquí no. O sea, me sentaría en el sofá, chimenea encendidita, televisión de fondo y a leer. Y encima una mesa con la esta de tronco, tío. Ahora mismo no me sale. No me sale la palabra que quiero buscar. Pero vamos, básicamente... es que es la casa de mis sueños.
¿Por qué quiero una casa tan...? No lo sé. No lo sé. Pero me gustaría. Una caja de música. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Y precisamente es que hay un gorila. Monko, Donko, is that you? Vale. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Vaya. Aquí hay zonas de la casa entonces que hay que explorar, así que vamos para arriba. A ver si encontramos esa llave para ir al sótano. Y a ver qué sucede. Y si encontramos también la caja de fusibles, que a lo mejor he pasado por al lado y no me he dado cuenta. Porque yo estoy puto ciego. A modo de mirilla. O sea, hay mirillas. Vale. Tú, esto ya de que tenga demasiados cuadros. Eso sería lo primero que le quitaría. Los cuadros. Tener unos cuantos cuadros no está mal, pero esto, tío, esto es demasiado. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Del tío abuelo Walter. ¿Pero cuántos eras? Hostia, chaval. La habitación está chulísima. Eso sí, no te lo niego. Hasta con un tiburón. ¿Esto es un tiburón ballena, creo? No lo sé exactamente. A lo mejor estoy hablando sin saber. Pero me gusta mucho el diseño de la habitación. Es como estar bajo el agua perfectamente. Excepto por la locomotora esta. Estar bajo el agua. Pero yo nunca lo creí. Venga, vamos a ver si podemos abrir esto. Oh, wonderful. 20,000 leagues under the sea. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Bueno. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Hostia. Tío, hasta los dibujos están bien hechos, no me jodas. Es que hasta los dibujos, en plan de niño, están bien hechos. O sea que me gusta el diseño de este juego. Parece que yo tenía un plan. Detrás de la puerta. Hola, chaval. Pues creo que tu habitación, tal vez. O sea, era como un pasadito secreto. Pero esta no es tu habitación, entonces. No tiene pinta. Molly. No es la habitación que estamos buscando. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own. El gerbo. Sea alguien de lo que a dos personas que le encantaría ahora mismo los gerbos. Pero es que no me jodas, tío, hasta un puto cajón bien hecho para un gerbo. Ideas para las compis que veáis esto. Un diario. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Oh, y voy controlando... Hostia, pues ahora soy Molly Finch. Vale, vamos a ver. Quiero ver. My Halloween candy was all gone. Ay. A ver, The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Y me como eso, tío, no, hombre. Que lo han mordido los ratones, joder. O sea, los gerbos. Hasta el pez está chulo. Pensé, ¿En qué pensaste? I thought about eating Christopher, but I held back. Bien. Hiciste bien. Hola, Christopher. Sí, hasta una pecera pequeña.
está mucho mejor hecha que cualquier otra pecera que haya visto, ¿eh? Aprende, Cyberpunk. Hostia, 1947, diciembre. No puedo mirar, hay una estrella. Una estrella rota, pero ¿es una estrella de verdad? No creo. Vale. ¿El baño? Un baño propio, además, ¿eh? I ate a lot of things that night. I ate a lot of things that night. I kept eating and eating. No, 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 ni se te ocurra. La madre que me parió. ¿Qué estoy haciendo, tío? Me estoy comiendo hasta la pasta de dientes. Eso no está bien, niña. Then I heard chirping outside my window. ¿También te los comiste? Espero que no. It was a barn swallow going back to her nest. También me lo I comí. reached out for her. Seguro. ¿Qué haces, no? And suddenly, Ah, I was a what? cat. Qué bueno. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Qué bueno, o sea, esta niña, después de tomarse la pasta de dientes, se la ha ido a la mierda. Está drogadísima. Mom and Dad didn't even look at me. Como que creo que están hechos de plastilina. O sea, literal. Ni se están dando cuenta de que el gato está aquí. Podría haber currado un poquito mejor las caras de los personajes, al menos. Pero bueno, no estoy aquí para jugar el juego. Para juzgar el juego. Me está encantando solo poder ser un puto gato ahora mismo. Ven aquí, ven aquí. Pajarito. ¿Qué es esto? The babies were all gone. Oh. Bueno, bien. The babies were all gone. But. ¿Dónde está? ¡Pajarito! No hay... Vale. I jumped and I almost got her. Sí, se está cabreando el gato. Porque creo que no eres tú el gato, vamos. Que yo sepa. Si el gato tiene conciencia propia, yo me cago entero. Literal. Los gatos nos van a invadir seguramente con sus mimosidades. Espera aquí. I could tell she was getting really tired. Se notaba que cada vez estaba más cansada. ¿El pájaro o tú? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Efectivamente, quería comerme el pájaro. Un pájaro, I pajarito. gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. The grass. ¿Qué? Vale, o sea, tengo que... Me da a mí que tengo que cazar ahora mismo. Esto de ser... Dios, es precioso. Rabbits. Conejos, ¿dónde? Ahí, vale. Lo tengo. Lo siento, conejito. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find some... ¿Seguro que eres una lechuza? Porque, joder. Me da rabia no poder girar mucho la cámara, pero... A mama rabbit. Una mamá conejo. Hola.
Lo siento mucho. Lo She siento was mucho. almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Si no, hostia, tú. ¿Qué cojones? Tú, esta niña no... Se parece un puto magicar. Ay, Dios mío. I No, rolled hombre, off no. the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Vale. I wanted fat, juicy seals. Ay, lo siento, joder. I tore off her flipper, and it tasted really good. ¿Por qué tengo que cazarla? No, hombre, no. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Soy como una... lombriz. ¿Un pulpo, tal vez? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Hostia, chaval. Dios, está siendo rayadísimo. Yo no sé quién ha creado este juego, pero básicamente se ha fumado un porro que flipas. I was big, but I moved real quiet. Madre mía, gástate... ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, está siendo ya perturbador de cojones. ¿Qué cojones? ¿Qué animal soy ahora? I wanted to stop, but also I didn't. No puede ser. Es que no puede ni cantar, tío, qué cojones. What will we do with the drunken sailor early in the morning? Echar a la barca hasta que se... ¿Qué? O sea, me sé la canción de haber jugado a Assassin's Creed Black Flag, pero... Lo siento mucho. Dios, cada vez está siendo más perturbante la canción que suena. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Niña, la pasta de dientes te ha sentado muy mal, que lo sepas. Eso tenía... I slithered el compuesto onto the V sand, de The and Voice. the good smell went into an old pipe. Está una vieja tubería. Love this. Uy, uy, soy un tentaculito. Buah, esto... Ya está. Tu peor pesadilla. Tu peor pesadilla, chaval. Efectivamente.
la peor pesadilla de alguien que va a cagar justamente al baño y va a echar un pedazo de zurullo que te cagas. O sea, uff. No. Es que, no. Es que esto no pueden hacerlo, tío. Es que esto es terrible, o sea, han jugado con tu miedo en un momento, con un miedo muy... Todos mis estómagos. O sea, no tenías uno, tienes más. ¿Qué? ¿También te vas a comer a la niña? Pero no pude oír nada. Hostia, chaval. Esta niña se ha tomado la pasta de dientes y ha empezado a alucinar. Esa pasta de dientes estoy seguro de que llevaba algo, pero seguro. O sea, no. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Vale. Y tengo que descubrir todos. O sea, a ver. Tenemos Molly, Bárbara, Calvin, Sam, Sven, Eddie, Odin. Hostia. ¿Qué hace Odin? Uy, perdón. ¿Qué hace Odin en lo más bajo de la rama? Debería estar en lo más alto, joder. El papi Odin, hostias. Luego está Walter, Kai, Ingeborg, Gregory, Gush, Down, Sanjay, Edith, Milton, Lewis. Me gusta, vale. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Sí. Before my mom sealed the doors. Pero ¿por qué tu madre selló las puertas? Es que es lo que quiero saber, es la intriga que me ha dejado. ¿Voy a ser también un gato? No, vale. Menos mal. ¿Pero puedo volver? ¿No? Vale, o sea, tengo que... ¿No? Vale. Pues sigamos. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. ¿Quién le...? ¿Qué? Me estás diciendo que entonces Molly es un gato y no era... Me está dejando más rayado cada vez este juego, ¿eh? Sí. Tenían hasta una antena parabólica, teníais tele. O sea, ¿qué más queríais? Tele, internet, lo que sea. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. De la bisabuela. O sea, esta es la habitación de la bisabuela, vale. Bueno saberlo. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Lo mató un dragón. Dragon kills Finch. No, hombre. No debería de reírme por estas desgracias, pero es que es bastante gracioso, sí. Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Oh. Joder, hasta lo talló en un tronco. The room was like a museum. Os puedo asegurar que me acabo de dar cuenta de que esta máquina de coser la tengo yo en mi puñetera casa. Y es que también sale en el Final Fantasy VII Remake en un mercader. Es flipante. La de referencias, o esta máquina de coser es muy famosa, o es que la añaden en todos los putos juegos. Es la estándar de todos los lados. No me jodas. ¿Qué es esto? Odin. Vaya, vamos a ver quién es Odin. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. Me encanta cómo cambian cada vez los subtítulos. Es la puta hostia. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Y su hijo recién nacido. Ay, que le tengo que... On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Welcome to the Witcher, motherfucker. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Vale. Lo siento mucho por Odin. Fue... Quien hizo esos oleajes, estoy seguro de que fue Jormungandr. Segurísimo. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home.
Orcas Island. La islas Orcas. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Odin... Ah, vale, Odin Finch fue el primero... Es que estaba leyendo mal, no sé por qué. No sé qué había leído. Odin Finch fue el primero en ser enterrado en el nuevo cementerio familiar. O sea, que hay un cementerio familiar por aquí. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Y así es como construyeron esta... Ya ves. Durante 500 años los Finch han sido famosos por toda Noruega por su fortuna y su desgracia. Que no me vas a... que vuelva a empezar, así que... Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Un pasado muy lejano. Me hace mucha gracia que Odín se parezca a algún personaje de estos... de la revolución industrial en Londres. A mí no me sale ningún... de Charles Darwin. No, Charles Darwin no. O sí. No lo sé. Ahora mismo no me suena, no sé decir ningún nombre, pero se parece a uno de ellos. Estoy segurísimo. I am sure of that. The Mysteries of Death and Thereafter. Odin Finch. O sea que también escribió libros. Odin Finch. Joining the Great Majority. Lewis. Pero no hay nada de Lewis. Me gustaría saber qué le pasó a Lewis. Ya sabemos que Odin fue enterrado aquí. El primero además. En la esta familiar. Así que Build 1937. Avon Finch. ¿Avon? ¿Pone Avon? Avon Finch. Eddie won't go. 62-year-old woman. Una mujer de 72 años. Refuses to evacuate because of a little forest fire. Se niega a evacuar por un, entre comillas, pequeño incendio forestal. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Se convirtió en toda una celebridad, no te jode, o sea, está quemándose aquí al lado y yo me piro. Sabiendo que mi casa puede correr peligro. O sea, lo siento mucho. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. ¡Ja! Toma, jódete, madre. ¡Buah! No me jodas que hasta la bañera. Ah, vale, ¿no? Ah, bueno, pero tenía... pobrecilla. Pero joder, una ranita. Y el espejo, que no hay espejo. Maravilloso para ocultar la cara del personaje. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. The pink bathroom, sí, es It was a pretty big trace. Ah. Oh, ¿una llave? O esta es la llave que... La llave maestra, chaval. A ver qué hay. The secret in this bathroom. O sea, el secreto de este baño by Sven and Edith Finch. Vamos a descubrir quién es Sven. There's a secret in this bathroom. Un secreto en este baño. It's in the last place you would look. Está en el último lugar donde alguien miraría. It isn't in the cupboard. Está en el armario. It's hidden in this book. Está escondido en este libro. Joder, chaval. Me encanta cómo lo tiene ahora mismo. O sea, vaya pedazo de mecanismos. Calvin Finch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Una antigua cámara que había reparado. Vale, esto es una sala fotográfica. Para revelar fotos. Sí, porque mira, ahí está la película. Sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Te tienes que agachar, ¿no? Sí, efectivamente. Milton. Empuja, tonto. Fort Calvin. Fuerte de Calvin. Hostia, chaval. Qué wonderful, ¿no? Sam Finch. 1963, Most Important Player. Ah, no, Most Improved Player. O sea, el jugador como más... Sí, como el mejor jugador. Muñequitos espaciales. Este tío le encantaban las cosas espaciales. Star Wars y toda esa mierda, seguro. A ver. Una carta que no puedo leer, maravilloso.
Fort Calvin. Tenía... De verdad que me muero. Tu command center. No puede ser. Dime, por favor, que puede ser. Sam had a twin. And that he never talked about him. Quien me diga que esta casa no es maravillosa, le pego 2 tiros en la nuca. Es jodidamente maravillosa esta casa. O sea, por Dios. Que me puedo saltar... Ah, no, iba a decir que puedo saltar ahí. Porque en realidad llego a estar aquí en esta casa de verdad y es que salto a mi cama como un niño pequeño, teniendo los años que tenga, como si tengo 60 años. Yo vengo aquí a hacer esto. Tampoco como mi madre. Buah. Me lo puedo poner. ¿Qué? O sea, ¿quién no quiere esto, How joder? I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Yupi. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. Que sí fue, joder, pobrecillo. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. No sé por qué Calvin murió así, precisamente. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Sí, tú literalmente has salido volando. Maybe if the wind hadn't picked up. Si no se hubiera Maybe he'd still be here. este niño salió volando. Es que literal. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Este niño ha salido volando. Este ha visto demasiado Star Wars. Ya ves, chaval, pero si es que estoy a punto de caerme. ¡Oh, qué guapo! Tu pierna rota, chaval. Se te va a ir a la mierda. The day he made up his mind to fly, and he did. Lo hizo. Se pegó una hostia contra las rocas del barranco. Vamos. Literal, a tomar por culo. ¡Ja! Menos mal, tú no saliste volando. Vale. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. La mitad del dormitorio de Calvin. Es que, de verdad, que pensadlo por un momento. O sea, que yo sepa, no se puede ir tan rápido, a no ser que tengas muchísima fuerza, en un columpio. Porque literal, sales puto volando. O sea, te lo juro que sales puto volando. Es que yo flipo. Quiero volar de esa manera. Pero el chat por él, efectivamente. Qué maravilla. A ver, ¿puedo entrar? ¿Puedo...? ¿No puedo hacer nada? Ok. Pues me da a mí que vamos a tener que volver. Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Se alistó a los 18, jamás volvió a pisar la habitación. ¿Aquí hay algo? Yes. La siguiente zona. Ah, jaja. Venga ya, chaval, pero ¿cuánta mierda tiene de pasadizos secretos tiene esto? Esto no es una casa. Esto es una puta... Ábrete, por favor. Gracias. Tira. Ah, vale. No, que no hay que tirar, que hay que subir hacia arriba, perdón. Esta casa es la puta hostia. Y no hay más que hablar. The passages were a pretty tight fit.
They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Si la han construido solo los niños, flipas. Vamos a ver qué por aquí. Growing up, My I friend always Bigfoot. thought of Barbara as a child star. Estrella infantil. Una actriz en la que pone My friend Bigfoot. Si yo me encuentro a esa criatura en el bosque, primero lo intento saludar, pero como tiene unos colmillos muy grandes, yo diría que no querría saludar mucho. Así que me iría corriendo, literal. No me lo pensaría ni dos veces. Después para ella. No, sí, seguro. Difícil tuvo que ser. Happy Birthday, Bárbara. ¿Cuánto lleva esta mierda aquí? Dios, tío. ¡Ay! Estos son los típicos restaurantes estos. Rocket Launcher. Bueno, Rocket Restaurant. De los 80 y todo eso. No sé si de los... No de los 80, creo que es de los 40. A lo mejor me estoy confundiendo. No lo sé exactamente. Pero sí. Creo que sabéis a lo que me refiero. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Barbara Finch. O sea, creo cómics. Aquí está el viejo cara. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Aventurada de Jessica, lo voy a llamar el final sorpresa de Barbara Finch. Of Barbara Finch. As a child star, Me encanta. Barbara was famous for her scream. Now it's Por eso se hizo famosa. she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her El empujón que necesitaba. ¿Por qué me da a mí? Unfortunately, her scream hadn't aged well. Claro. Efectivamente. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... ¿Alguien Now gritó? that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Joder. Her convention comeback No, hombre, was no. cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing Sí, se terror. metió tremendo What if I tried- porrazo. A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... Crash. You're right. Pero me Also, encanta I porque love cada your historia delivery. está contada de Why diferente is your forma. basement door locked? Tienen muchos detalles antiguos. Sobre todo, tiene hasta la fórmula cómic. O sea, esto está hecho... Me encanta cómo está hecho. And winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Eh, So Barbara went to look for era him no parar de girar. right on cue. La cajita de música que nos hemos encontrado al principio del juego, ¿verdad? She reached for the music box. Se acercó a la caja de música. Ah. Oh. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Y así es como se... My fucking god. Estáis escuchando eso, ¿no? El copyright se me va a ir a la mierda. She found Rick's crutch and imagined the worst. No puede ser. El copyright. No puede ser. Qué maravilla. Es que se me va a ir el copyright. ¿Qué tal, coño? Venga, Mikey, ¿dónde estás? There is the infamous
man killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate Dr. his family 10 Cam. years ago tonight. No, hombre, no. No, hombre, no. El copyright. Se me va a ir a la puta mierda, chaval. Michael, ¿dónde estás? Myers. Dios mío, chaval. Los pelos de punta se me han puesto con esto. Te pega un palazo que te caga. Un muletazo te va a cagar. Toma. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Ray. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Toma. Por gilipollas. But she kept a little something to remember him by. Sí, una hostia en toda la cara. Qué Have bueno. you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Qué bueno. Hours later. Barbara! Walter, what's going on up there? Bueno, pues nada. Hey, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. No, otra vez no. Que va a volver a sonar la música. Madre mía. Venga, de nuevo. Su puta madre, eso me ha dado un susto, he botado de la silla. No me lo esperaba. Venga. Que aparezca Michael, por favor. ¿Dónde estás, Mikey? Walter, are you there? Mikey, ¿estás aquí? Vanished, but his bedside radio. ¿Dónde está Michael Myers? Quiero verlo. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police no va a of ser any un gag. suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. ¡Toma! And he realized Hostia. he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Vale. Tiene que haber otra salida. Por aquí, ¿no? Ah, por el pasadizo secreto, claro. That night, she played her part beautifully. Representó su papel a la perfección. ¿Qué te apuestas a que lo que están haciendo es grabar una película? ¿Qué tengo que volver a ser un gato? Digo, por favor que sí. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Toma. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Hostia, tonto. Muletazo en la cara. Se ha movido, ¿verdad? Efectivamente. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ding dong. Me encanta, o sea, ahora mismo me está encantando muchísimo esta parte. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. La peor noche de tu vida. Oh dear. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, Para. it was a dream come Sí, ¿no? And
Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Que iba a morir. Going to Sí, vamos a... And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. El mayor grito de su puñetera vida. Y ya, toma por culo. But I hear Barbara was magnificent. Hostia, tú. Los pelos de punta me ha dejado esto, ¿eh? Taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. Da, hijo puta. Anda que... But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. ¡Oh! Now that's what Yo antes no he visto nada de una oreja, ¿eh? Eerie tale. Bien. Muy bueno. Me gusta esta historia. Qué bueno. Me ha gustado mucho la historia de Bárbara. Bárbara Finch. Edie told me all Barbara wanted La was to hostia, be me ha gustado. remembered, Me gusta as muchísimo. absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. La historia de Walter. Ahora, pues, la acabo de leer. O sea, la historia de Walter. Vamos a por... Si la encontramos, perfecto. Vamos a ver si la encontramos, la historia de Walter. Porque supongo que tendré que pasar por todas las historias para saber qué ocurrió. Y por qué tenían tanta mierda aquí, literal. ¿No me vas a dejar? ¿No? Ok. ¿Que hay que volver? No creo, ¿no? No, que quiero volver. Perdón. Lo siento. Que no sé si podía ir por aquí o... Creo que no. Pero bueno. Ya, miramos de paso. Vale, no. O sea, estaba yendo bien. ¿Ves? Tonto. Si es que... No sé por qué te he hecho caso. Transip, tonto. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. No me gustaba que jugara con la caja de música. Porque había una oreja ahí. Yo también me acojonaría un poquito, la verdad. Vale, vamos a ver. Me acojonaría bastante. All those times I played with the music box and never found the basement key. Edie's father, Odin, built the original house. Vale. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ja. Bueno, gentuza. Lo voy a dejar aquí porque he hecho 4, o sea, no está mal. Y tenemos que llegar a donde Edith. Que Edith no pone ninguna fecha de muerte. Así que estoy seguro de que ella va a morir también. De que el protagonista va a morir. La protagonista. Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por ver el directo. Y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao. My friends, love yous.